Bien, buenos días hermanos a todos. Vamos a abrir y vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo 26 de Mateo. Vamos a seguir con la vista. Vamos a comenzar leyendo el versículo 30, 26, 30 al 35, aunque la semana pasada dimos la mitad y hoy vamos a dar la otra mitad, pero no obstante lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Usted es un pastor, es un profeta. Le dijo una chica a un ministro del Evangelio: usted es un profeta. ¿Y por qué dices eso? Le contó su historia. Se le acercó una niña de 16 años, una niña guapa, 16 años. Las niñas de 16, 17, 18 son guapas porque están despertando para la vida. La piel blanca, el cabello bonito, precioso, brillante, tienen tiempo para cuidarse. Muy bonito todo, pero se acercó llorosa y le dice al ministro del Evangelio: aconséjeme, ¿cuál es tu problema? Esta tarde estaba en unos grandes almacenes para comprarme unos zapatos con mi novio y él me dio 2 bofetadas por comprarme los zapatos. En medio de la tienda, delante de toda la gente, me dio 2 sopapos. ¿Qué hago con este novio? ¿Tú qué le aconsejarías? ¿O yo? Pues mi consejo es: termina con esa relación. No tienes futuro. No tienes por qué preguntárselo a nadie. Eso no tiene recorrido. Tenías que haber acabado ya, ahí. Y punto y final. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Pues fui a comprarme unos zapatos, explicaba ella, y dijo: bueno, pues te acompaño. Y encontré unos zapatos que me gustaban. Y le dijo que no se los comprara porque a él no le gustaban. Él dijo que no los comprara, que no le gustaban. Bueno, es que los zapatos son para mí. Y estos zapatos me gustan porque tienen tacón así o asado, yo no sé, las mujeres. Pues no te los vas a comprar. Atrévete a comprarlo y verás. Y se los compró. Y le dio 2 sopapos. Y le pregunta al ministro: ¿qué hago? ¿Qué puedes hacer? Lo que le dijo: hija, termina con esa relación. Ya sabéis que las relaciones empiezan de rodillas. La relación entre un chico y una chica nacen de la oración, nacen de rodillas, lo digo como paréntesis. De lo contrario, esa relación termina haciéndose pedazos. Jóvenes, hombres y mujeres, todas las relaciones empiezan de rodillas. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Es apto? ¿No es apto?
Le dijo, termina con ese noviazgo. No puedo hacer eso. ¿Por qué no puede? Porque yo lo amo. Yo lo amo mucho. Bueno, pues entonces no podemos hacer nada. Pero cásate, cásate con él y prepárate porque en cualquier circunstancia tienes una zurra por la mañana y otra por la tarde. Porque si ya de novio, que es cuando deberías estar echándote flores, bombones, chocolatinas, te maltrata, imagínate lo que vas a hacer contigo cuando estéis casados. Vaya consejo que me has dado. Este consejo no es bueno, pastor, ministro, no es bueno este consejo que me has dado. Pasó un tiempo y un día se ven en la iglesia. Viene una mujer con aspecto mayor, casi de vieja, toda arrugada, quebrada por la vida, y dijo al ministro, usted es un profeta. ¿Por qué me dices que soy un profeta? ¿Qué te profeticé? ¿No se acuerda de mí aquel día que estuve hablando? Usted hizo una campaña de evangelio por allí, me acerqué a usted para preguntarle estas cosas. Yo era una niña de 16 años y vine a pedirle un consejo y me dio este consejo, que lo abandonara. Se cumplió todo lo que usted dijo. Si un ministro del Evangelio es un profeta, ¿cuánto más profeta es Dios? 1.000.000 de veces más profeta Dios. En este capítulo encontramos que el Señor Jesucristo dice varias profecías que se cumplen. He titulado este mensaje El peligro de tener una gran autoestima. Otro título también que le he podido poner es ¿por qué permite Dios que el cristiano sea zarandeado? ¿Por qué permite Dios que tú seas zarandeado? Y aquí hay un pasaje paralelo en Lucas, no lo vamos a leer. Pero la vez pasada aprendimos que Dios a veces permite pruebas en nuestras vidas, hermanos. Dios permite que el diablo nos zarandee. Problemas graves, aún pecados muy graves. Dios lo permite para que después de arrepentidos nosotros podamos ayudar a otros hermanos. Ya os expliqué cómo esa mujer había tenido un aborto. No le va a preguntar a cualquier hombre de la iglesia. Le pregunta a otra mujer. ¿Qué ha pasado por ahí? Después de arrepentidos nosotros podemos dar ayuda a otros hermanos. Yo no puedo darle un consejo a una persona que ha estado drogándose porque yo no conozco eso. No he fumado en toda mi vida. Otros sí. También en el pasaje paralelo de Juan, otro pasaje, Pedro tenía un deseo sincero de estar con el Señor Jesucristo. Pedro no fue un hipócrita cuando dijo, yo muero por ti. Él de verdad amaba al Señor y quería estar con Él. Y podemos elogiar al apóstol Pedro por eso, pero el problema era que tenía demasiado autoestima. Ese es el problema. Porque si leemos el pasaje nos vamos a dar cuenta que Pedro se enaltecía constantemente, se sobrevaloraba. No conocía sus debilidades, no conocía realmente qué tan cobarde era él. En la hora de la hora, en la hora de la verdad, no conocía la decepción, el engaño de su corazón. Como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A mí mi corazón me ha engañado. Siempre que he tenido un problema, tengo un dilema, una dicotomía. ¿Le hago caso a mi corazón o a mi mente? Es que el corazón me dice una cosa, mi mente me dice otra. El pasaje de Mateo, ya nos quedamos en el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. El versículo comienza respondiendo, Pedro le dijo. Pedro se tenía muy en alta autoestima, le encantaba responder al Señor Jesucristo, le gustaba ser el primero en todas las cosas. Y como sabemos, esto muchas veces nos hace meternos en problemas.
Una vez casi se ahogó. Otra vez tuvo que el Señor reprenderlo y le dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Palabras muy duras. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con ese orgullo de querer responder, de querer alegar siempre, de estar en primer plano. Para mí el gran problema es que su orgullo, el orgullo de Pedro, realmente estaba contradiciendo al Señor. ¿Cómo se atrevía Pedro a contradecir al Señor? El Señor le había dicho a sus discípulos: todos vais a desertar esta noche, todos me vais a abandonar. Pero tiene Pedro la audacia, Pedro tiene la osadía de decir: no es cierto, Señor, tú no dices la verdad. No es cierto lo que estás diciendo. Y por pura autoestima, por puro sobrevalorarse, Pedro se atreve a contradecir al Señor. Pedro le dice en otras palabras: no es verdad, Señor, lo que tú estás diciendo, que todos me vaya a abandonar. No, Señor, yo no, aunque todos se escandalicen, yo no. No es verdad eso que estás diciendo. Yo sé mejor que tú, Señor. Pedro le está diciendo en otras palabras: tu profecía no se va a cumplir. Como lo que os decía antes, la profecía de ese ministro se cumplió. Y Pedro le dice al Señor: tu profecía no se va a cumplir. La profecía de Zacarías no se va a cumplir. Si leemos el versículo, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ya lo dimos que esto lo dijo el profeta Zacarías. Bien, eso no va a ocurrir. Señor, tú estás diciendo mentiras. Esa fue la raíz del pecado de Pedro. Y ese es, hermano, nuestro pecado. Nuestro problema también. Pecamos cuando negamos lo que el Señor dice. Pecamos cuando estamos contradiciendo lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha prometido en su palabra, en las Escrituras, lo que nos ha mandado. Pecamos cuando dudamos, desobedecemos. Y así comenzó todo en nuestro planeta. En Génesis, ¿recordáis? Tenemos el pecado original, así comenzó. Dios había dicho a Adán y Eva: el día que comiereis del fruto prohibido, moriréis. Viene el diablo, la serpiente astuta, y tienta a Eva diciendo: con que Dios ha dicho, así remangándose, con que Dios ha dicho que no comáis. Y Eva creyó al diablo. En otras palabras, al actuar así, Eva está diciendo a Dios: no es cierto lo que tú has dicho, que no moriremos. No es cierto. No actuamos conforme a lo que Dios dice, hermano. Si el Señor dice algo, se cumple. Si el Señor dice que va a venir, va a venir. La primera vez vino con una ofrenda por el pecado, por tu pecado y mi miserable pecado. Pero la segunda vez vendrá, sí. La primera, derramar sangre y limpiar ese pecado tuyo y el mío. Pero la segunda vez vendrá sin relación con el pecado, a llevarse a su iglesia tan penosamente comprada. Tú vales mucho para Dios. Si tú no valieras, mujer y hombre, si tú no valieras, Dios no hubiera muerto por ti. Si no vale, ¿por qué voy a morir por algo que no vale? ¿Por qué voy a comprar una finca que no vale, que es ruina? Pero Dios ha entregado por ti, porque te ama, porque sabe que tienes mucho valor para Él. Lo que Dios dice, se cumple. Si Cristo nos promete, si el Señor Jesucristo nos profetiza algo, se cumple. Si Cristo advierte, es porque es cierto. No le hagamos al Señor mentiroso. Y notad la soberbia del apóstol en la segunda frase de nuestro texto.
El 33 dice, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otra versión, en la versión del Nuevo de la América, dice, aunque todos se aparten de ti, yo no me voy a apartar de ti. Sabes que yo soy mejor que todos. A lo mejor ellos desertan, decía Pedro, a lo mejor ellos se avergonzarán de ti, pero yo no. A lo mejor Juan, a lo mejor Jacobo, Andrés, Mateo, todos ellos se pueden avergonzar de ti, se pueden apartar de ti y van a tropezar, pero yo no. Yo soy mejor que ellos. Y dale que te pego. Sigue todo el pasaje con la misma tela. Yo no voy a caer. Notad que en su egolatría alega, fijaos, en el 33, dice, yo nunca, nunca es nunca. En las relaciones matrimoniales no se debe de decir nunca, en las relaciones matrimoniales no se debe decir nunca la palabra nunca. Eso es letal. Nunca te voy a hablar, nunca me voy a juntar contigo. Ya en esa relación matrimonial ya pones un muro entre tu marido y tu mujer, entre tu mujer y tu marido. Nunca voy a hacer esto, nunca te voy a llevar a tal sitio. La palabra nunca no debemos de emplearla. Yo nunca me escandalizaré, yo nunca voy a tropezar, yo nunca voy a fallarte. Y aquí tenemos otra razón por la cual Dios permite que el diablo zarandeara a Pedro. Y a veces Dios permite que el diablo, a veces, que nos zarandee a nosotros. También, porque nosotros no somos diferentes de Pedro. Por esta misma razón, Pedro era una persona orgullosa, una persona soberbia. Necesitaba aprender humildad. Hay que tener osadía para decirle al Señor, Señor, tú no llevas razón. Hay que tener osadía. Necesitaba Pedro, dice el Señor, bueno, tranquilo. Necesitaba el Señor Pedro reconocer su debilidad. Yo pensaba que los grandes pecados tenían que ver con lo carnal, con lo sensual. Pero ya estoy maduro y creo que el gran pecado del hombre contra Dios no son tanto los pecados carnales, sensuales, sino el de la soberbia. Yo creo que es cierto esto. Salomón nos dice en el capítulo 16 de Proverbios, hay 7 cosas que Dios odia, hay 7 cosas que Dios abomina. Y la primera cosa de la lista es los ojos altivos, altaneros. Y luego en ese capítulo Salomón nos dice y nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, antes de una persona fracasar en determinados aspectos de la vida está su soberbia. Antes de la caída está el orgullo, antes de la caída está la altivez del espíritu. El apóstol Pablo nos relata de cómo es que Dios permitió que el diablo lo zarandeara. El diablo zarandeó a Pablo. Dice que habla de un mensajero de Satanás que lo zarandeara y nos da la razón. ¿Cuál es la razón de que el diablo zarandeara a Pablo? Por la cual Dios no le quitó su problema. ¿Pensáis que Dios le quitó ese aguijón? No le quitó el problema. Y para que la grandeza de mis revelaciones no me saltase desmedidamente, es que claro, había subido al tercer cielo y era la crème de la crème. Me fue dado un aguijón en mi carne, que yo no sé cuál es ese aguijón, qué enfermedad, si fue de la vista, no sé, no habla la Biblia qué enfermedad. Me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor intensamente y no me lo ha quitado. Que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, no te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar.
Pablo había subido al tercer cielo. Pablo había visto cosas increíbles. También había oído cosas que él, con toda su teología, con todo su conocimiento de hebreo, griego y arameo, no era capaz, el griego es más rico que el español, no era capaz de decir lo que había visto o oído allí. Y nos dice que a veces así pasa, que Dios lo permite, que el diablo nos abofetee, nos zarandee, para cuidarnos del orgullo, para cuidarnos de la soberbia. Tenemos que tener, hermanos y hermanas, cuidado. Por eso que el apóstol nos dice, yo estoy sufriendo esta enfermedad crónica, por eso la estoy sufriendo. Enfermedad crónica quiere decir que no se te va a quitar. El asma, la diabetes, el colesterol son enfermedades crónicas que no se quitan. Supongo que tú sabes más que yo de eso. ¿Cómo se llaman las otras? Las crónicas y la aguda. La aguda son puntuales y desaparecen, pero las crónicas, esas permanecen a lo largo de nuestra vida. Si leemos del apóstol Pedro su historia después y leemos sus cartas, las cartas del apóstol Pedro, vamos a descubrir que él aprendió la lección de la humildad. El apóstol Pedro la aprendió, porque mira lo que dice, humillaos, dice, igualmente jóvenes, estad sumisos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra angustia, todos vuestros problemas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este es tal vez el gran problema de los jóvenes, no tanto de sus vicios, sensuales, no tanto de esas indisciplinas, de esas pasiones de los jóvenes desordenadas, pero para mí el gran problema, que tenemos los mayores, ya no hablo de jóvenes, de los mayores, es algo de soberbia, es algo de orgullo, como el apóstol Pedro, esa rebeldía. Realmente la rebeldía tiene su raíz en el orgullo, y Pedro lo sabía porque en carne había sufrido. Por esto él ya anciano dice esto que ha dicho. Y muy bien sabía Pedro de qué estaba hablando, porque él había sufrido mucho. El apóstol Pablo también nos advierte otro consejo en Romanos 12. Y aquí tenemos la verdadera autoestima, cómo debe ser la autoestima del creyente. Él nos descubre y nos dice, atento, por la gracia que me he dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. No tengamos más alto concepto de nosotros del que debemos de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Por ejemplo, en mi trabajo yo observo detalles. Llega uno y se pone a hablar de leyes, de escrituras, de cosas legales, y ahí al lado hay un abogado sentado y está callado y no dice nada. Es decir, el que sabe está callado. Y el que no sabe, venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar. Y yo digo, madre mía, Señor, ¿por qué no se callará este hombre? Que cada uno piense de sí con cordura. Cállate, por favor, si tú no entiendes de leyes. Si de leyes este hombre entiende más que tú y está callado. Sea abogado. Esa es la verdadera autoestima. Esa es la autoestima bíblica. Que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Pero bien, siguiendo con nuestro pasaje, notad que el Señor le responde a Pedro con una profecía. El 34, vamos un poco lento. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que caiga el gallo, me negarás 3 veces. Vamos con la profecía. El Señor le responde a Pedro con una profecía enfática, literal. Aquí nos dice, de cierto te digo amén. Es lo más cierto que el Señor dice. Esto es una profecía de lo más seguro para esta noche. Porque estuvieron en el aposento alto tomando el pan y el vino, que fue la primera institución de la cena del Señor, fue la primera vez, Dios anuló
todos aquellos sacrificios que hablaba nuestro hermano Antonio de cordero, ovejas y todas estas cosas así, y establece el nuevo pacto. Todo eso ya desaparece y ahora viene el nuevo pacto. Y esa misma noche se hizo. Para mí, esa es la gran tragedia de Pedro. Fue esa noche. ¿Qué noche? ¿Qué había pasado esa noche? ¿Qué iba a pasar esa noche? Esa noche fue cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, incluyendo a Pedro. Esa noche fue la noche de la primera Santa Cena. Esa noche fue la noche en la cual habían alabado y habían adorado al Señor como nosotros perfectamente, hermanos, lo hemos hecho esta mañana. Habían cantado himnos esa noche. Fue la noche también del Getsemaní, cuando nuestro Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa noche fue letal, tan triste para el Señor, muy triste. También fue la traición de Judas Iscariote esa misma noche, le traicionó. Fue una noche trágica y más triste en la vida del Señor. Esa fue una de las noches más tristes de la vida del Señor. Esa noche los líderes judíos le escupieron el rostro. Esa noche los judíos le dieron puñetazos, su propio pueblo. Le abofetearon, luego se burlaron de él y le decían, profetiza, le golpeaban en la cara por detrás. Profetiza. ¿Quién te ha golpeado? Esa noche Pedro le negó. En el versículo 34 dice que Jesús, de cierto te digo, esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Esa expresión, antes de que el gallo cante, es una expresión técnica de aquel tiempo, una expresión que significa antes de las 12, parece ser que los gallos allí cantaban antes de las 12 y antes de las 3, en ese tiempo. Esta es una expresión que describe lo de las 12 y lo de las 3 de la mañana. Es decir, había una diferencia de 3 o 4 horas. Le dice el Señor, esto va a suceder, esta profecía. Y es muy curioso, es fascinante que nuestro Señor no está hablando de la expresión técnica de antes de que el gallo, no está hablando de eso. Está hablando del canto literal del gallo. Está hablando del canto literal del gallo. Dice 26, 74. Entonces él comenzó, Pedro, cuando le dijo, tú eres uno de ellos, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y sabéis lo que pasó? Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando no obedecemos al Señor, nos puede pasar como a la chica esa. Ese novio no te conviene, déjalo ya. No, pero es que yo lo amo mucho, yo es que lo quiero mucho. Muchacha, pero si ese hombre, si ahora de novio te hace esto, ¿qué será cuando te cases? Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía el Señor que Pedro le iba a negar exactamente unos segundos antes que el gallo negro cantara? La primera vez, la segunda vez, ¿cómo sabía el Señor eso? ¿Cómo sabía el Señor que ese gallo iba a cantar a esa hora? ¿Os habéis puesto a pensar? Para mí es muy fácil, porque el Señor es Dios. El Señor es omnisciente. ¿Y cómo sé que el gallo era negro? ¿Pero cómo sabía que la segunda vez cantaba el gallo? ¿Cómo lo sabía el Señor? Pues muy fácil, nos lo dice Marcos. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, Pedro lloraba. Muchas veces, hermano, yo no he hecho cosas, por mi voluntad sí las hubiera hecho. Pero como no quiero llorar, no las he hecho. A veces prohíbo cosas a mi hijo. Ellos pueden pensar que yo soy así o asao. No soy así o asao, es que no quiero llorar. No quiero llorar.
puede pasar algo y no quiero llorar. Pero volvamos al punto. El Señor sabe exactamente cuándo todos los gallos del mundo cantan. ¿Lo sabe o no lo sabe? Claro que lo sabe. El Señor sabe cuándo los pajaritos claman por su comida. El Señor sabe por qué, porque el Señor es omnisciente, todo lo sabe. Es soberano, que sabe cuando los pajaritos de Archena están llorando por la comida. Claro que lo sabe. Nuestro Señor es tan grande, hermano, tan omnisciente, tan omnipotente, tan omnipresente, sabe todas las cosas que pasan en el universo, las pasadas, las presentes y las futuras. Y seguramente tú esto que te voy a decir no lo has pensado nunca, yo sí. Él sabe aún qué pudiera haber pasado si Él cambiara uno de los factores de tu vida. Él sabe lo que hubiera pasado contigo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, tú te has casado con este hombre, tú te has casado con esta mujer, pero si hubieras vivido en Francia, nosotros vivíamos en Francia, estuvimos viviendo 4 años en Francia y la cosa iba bien, pero mi madre, en Francia hacía mucho frío, mucha nieve, los tractores iban tirando la nieve para los lados porque íbamos nosotros a la escuela y hacía mucho frío y mi madre cogía pulmonía. Tuvimos que venirnos para España. Mi padre estaba bien, todo estaba bien, pero mi madre no aguantaba el frío aquel. Si hubiéramos seguido allí, pues yo me hubiera casado con una mujer francesa. Y el curso de mi vida hubiera cambiado. Ha cambiado uno de los factores de mi vida. Nos vinimos a España y me casé con Rosario en buena hora. ¿Entendéis cómo, por ejemplo, una piedra tuerce el curso de un río? Una piedra la pone en medio del río y tuerce el río, y el río se desvía y pasa por otro lado. También lo sabe Dios. Si cambiara cualquiera de los factores en nuestra vida, sabe con quién te has casado, pero si te hubieras casado con hombre, sabe lo que hubiera pasado. Con esto, hermanos, quiero subrayar 2 cosas. La primera es que Jesús de Nazaret es Dios y Él controla los hilos y sabe lo que está haciendo. A lo mejor le dio la pulmonía a mi madre para que nos viniéramos a España. Tú a saber. No, tú a saber, no, seguro. Eso fue lo que le dio poder a la cruz del Calvario, porque Él era Dios, hecho hombre, que Él murió en la cruz. Dios, la segunda persona de la Trinidad. Esa es la base, querida alma, de nuestra salvación, que murió la segunda persona de la Trinidad. Y la esperanza de que la sangre de la cruz nos limpia de verdad de todo pecado. Ven a Él. No importa qué clase de pecado hayas cometido en tu vida, ven a Él. No importa la clase de persona que hayas sido, no importa nada, no me importa nada. Ven a Él. Lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, ven a Él. Él te va a perdonar con su sangre lo que hayas hecho mal hecho. Él te ama, Él te quiere y quiere que vengas a Él y quiere que no te pierdas. Porque lo que Él derramó fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. No nos cansemos, hermanos, de repetir esto que estoy diciendo. No nos cansemos. Que Él derramó su sangre por los pecados. Y el segundo punto es que quiero recalcar la gracia, la soberanía de Dios sobre toda la creación. El Señor sabía que Pedro le iba a negar y el gallo sabía que él iba a cantar. Porque Él es Dios soberano y sabe exactamente cuándo van a pasar las cosas, por qué pasan las cosas. Él es el guía, Él es el que controla. Él controla la historia con mayúscula, pero también controla nuestras historias personales. Todas las historias Él la controla, todo lo que pasa. Aún controla hasta nuestros cabellos que se caen al suelo. Nosotros tenemos 70.000 cabellos, pues si se cae uno ya sabe que tenemos 70.000 menos uno, Él lo sabe. Aún el número de nuestros cabellos, el Señor los tiene todos contados. Y si esto es cierto, y lo es, esto es muy práctico. Entonces no existe la suerte. No existe la suerte. No existe el horóscopo.
esa gente que lee el horóscopo para ver qué le va a pasar esa semana, no existe. Y no existe la suerte. Entonces no existen para Dios los imprevistos. Me ha pillado de imprevisto esto. A Dios no le pilla de sorpresa nada. Falla tu coche, el Señor lo sabía. Sabe, si falla tu coche, a lo mejor es para bien. Se te ha pinchado una rueda y te entretiene. Quita la rueda, pon la rueda, porque sabe que 5 kilómetros más allá va a haber una persona imprudente y te va a golpear y te va a hacer más daño. Pues te pincho la rueda. Se acaba el problema. Él sabe qué maestro te tocó este año en el instituto y que te está suspendiendo. Lo sabía el Señor. El jefe que tiene en el trabajo no fue algo diabólico, no. El Señor lo había planeado todo para tu vida. Hasta el nido, hasta el ruido de los grillos por la noche, todo está bajo el control y la soberanía de Dios, hermano. Los hijos que tú tienes, ¿son de Dios o no? Aunque los políticos digan que los hijos son del gobierno, pero bueno, eso no hay que hacerle caso. Claro que sí son de Dios, son tuyos. Los problemas, las enfermedades, Dios las permite, todo está en las manos de Dios, controla todo para su gloria. Y ya quiero ir, hay mucho que hablar, pero bueno. Jonás nos da una biografía en los 4 capítulos de Jonás, y ya termino, que a mí me interesa mucho, como todo fue funcionando en el libro de Jonás a la perfección. Si vemos la historia, subrayemos, cuando leéis la historia, si tenéis la bondad, son 4 capítulos nada más, y subrayad la palabra preparar. Dice, Dios preparó un gran pez. ¿Es cierto lo que digo? Subráyalo. Dios preparó una calabacera. ¿Es cierto? Sí. Dios preparó un gusano. ¿Es cierto? Pero la palabra preparó. Dios preparó un viento solano. Hermano, eso es verdad. Dios prepara todas las cosas para su pueblo, para nosotros. Dios las prepara. Dios las tiene preparadas de antemano. Para los cristianos, todas las cosas están en sus manos, preparadas, gobernadas, para animarnos, para enseñarnos, a veces para humillarnos, como le pasó al apóstol Pedro, lo tiene preparado. Y yo me imagino que a Pedro le daban escalofríos cada vez que escuchaba un gallo. Cada vez que escuchaba un gallo. Yo creo que a Pedro le salían las lágrimas de los ojos. El canto del gallo, cuando lo escuchara, era la prueba de que negó al Señor. Hay cosas preciosas, pero ya tengo que dejarlo. No quiero cansaros más. Bien, pues que el Señor os bendiga. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana porque tu nombre ha sido ensalzado, tu nombre ha sido glorificado en esta mañana, porque tú, Señor, te lo mereces todo. Bendice, Señor, esta mañana a toda persona que está aquí delante de ti, Señor, con sus problemas, con sus angustias, con sus dudas. Tócale tú su corazón a fin de que se vuelva a ti, Señor, porque sabemos que tú en primero le amas, tú le amas primero, pero también, Señor, queremos que amarte a ti. Te rogamos, Señor, que bendiga nuestra familia, que bendiga a nuestros hijos, Señor, que bendigas todo lo que hacemos, Señor, para tu gloria, que bendiga nuestro trabajo, que bendiga nuestras palabras, nuestro hogar, nuestra familia. Tú lo quieres así, Señor, y nosotros te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.